bienvenidos todos. Vamos a ahondar en un tema pues bastante inquietante, bastante interesante. Este tema lo hemos tratado durante décadas aquí en estas enseñanzas de la Gnosis. Hace décadas pues todas las personas dudaban de estas palabras que se mencionan en esta clase. Ahora pues es como si estuviéramos comentando las noticias de cualquiera de estos días, pero no por eso resta de tener gran importancia este tema. Vale la pena que lo analicemos. Hoy en día hay mucho fanatismo, mucha especulación y necesitamos nosotros apartarnos de todo ello y ver con sangre fría este tema tan interesante, sobre todo con el afán de situarnos en el punto específico en el que nos encontramos y con esto ponernos en serio a trabajar sobre sí mismos. Eso es lo más interesante. No se trata de tener miedo, no se trata de justificarnos, no se trata de decir que vamos a ser salvados. No, de lo que se trata, mis estimados amigos, es de ponerse en serio a trabajar sobre sí mismos. Había otros tiempos en que se podía uno distraer un poco en muchas cosas. Eran tiempos de gatear, hablando espiritualmente. Ahora son tiempos de caminar firmemente por esta senda del autoconocimiento. Y ese es el objetivo fundamental de esta clase. Así que vamos a poner toda la atención del mundo para poder capturarla. Vamos a iniciar con la piedra del sol, el famoso calendario azteca, que es una síntesis perfecta de la ciencia, de la filosofía, del arte y de la mística trascendental. En él encontramos conocimientos increíbles, conocimientos esotéricos muy profundos, conocimientos de psicología, de antropología, de antropogénesis, de muchas cosas encontramos en la piedra del sol. En el centro encontramos a Tonatiuh. Tonatiuh es el que calienta, el que ilumina, representando a la divinidad, representando al ser interior profundo de cada ser humano. Ahí está con su lengua triangular de fuego indicando la palabra, el verbo creador, que todo es una creación de la palabra. Por eso nos dice San Juan, en un principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que es hubiese sido hecho. Eso es lo que nos dice el calendario azteca. Alrededor de Tonatiuh se ve cincelada una figura muy interesante que es la de Olin, que quiere decir del náhuatl movimiento, es lo que quiere decir. Este símbolo que vemos a la derecha de nosotros, a un lado de la imagen maravillosa del centro de la piedra del sol, este símbolo es la fecha 4 movimiento. Vemos 4 círculos alrededor de la figura y el símbolo de movimiento, 4 movimiento o 4 temblor, que es la fecha que según los aztecas va a ser en que será destruida los hijos del quinto sol por fuego y por terremotos. Entonces esto es muy interesante porque los aztecas hablaban de una primer raza o los hijos del primer sol, que fue la raza que nosotros en la Gnosis llamamos polar, porque el lugar geográfico en donde estaba situada es hoy el Polo Norte. Ellos le llamaron Ocelo Tonatiuh, de Tonatiuh sol, y Ocelotl, que es jaguar, el sol jaguar. Dicen los anales del antiguo México que esta raza fue destruida porque vinieron jaguares y se los devoraron. Claro, todo esto es simbólico, alegórico. Este tema de los tiempos del fin vamos a hacer un recorrido por muchas culturas, pero nos vamos a dar cuenta de que no se puede interpretar en forma literal. Se necesita ver el espíritu que vivifica.
No se pueden ver las cosas así, tal como están escritas, sino que siempre se ha escrito en una forma simbólica, alegórica, como las parábolas del Maestro Jesús, que salió un sembrador y echó la semilla en tierra fértil y en las piedras y en la vera del camino y en espinos, y que la de los espinos crecieron las plantas y se hirieron con los aguijones de las espinas y se secaron, y las de las piedras no echaron raíz y se secaron, y las de las veras del camino pues los rayos del sol las secaron, pero que las que cayeron en tierra firme dieron fruto. Claro, no está hablando de un campesino que salió, sino está hablando de la semilla como el conocimiento, la gnosis, y que pues en algunos lugares no es fértil esa enseñanza, porque somos criticones como las espinas, o somos superficiales porque cae a la vera del camino. Eso se trata, estas enseñanzas. Así que cuando se habla en la Piedra del Sol que fueron devorados por tigres, está afirmando que esta raza no se degeneró. El tigre para los aztecas y para los pueblos de muchas culturas del mundo, como Colombia, como China y muchos otros lugares, es símbolo de la sabiduría, es símbolo de lo astuto que es el tigre, el jaguar, representando la sabiduría que debe de existir en nosotros. Así que los habitantes de la primera raza no se degeneraron, lograron permanecer puros, a pesar de que cada raza normalmente pasa por 4 edades: edad de oro, edad de plata, edad de cobre y edad de hierro. Los de la primera raza lograron permanecer en edad de oro. Todavía en estos días existen seres de la primera raza habitando en la cuarta dimensión, en la cuarta vertical. Allí están en su estado puro, en su estado nativo de hace más de 300 millones de años. Después vino la raza hiperbórea. Esta raza se llama así porque hiperbóreo quiere decir hacia el norte, y su lugar geográfico fue como una herradura que rodeó el polo norte. Esta raza llamaron los aztecas Ejecatl Tonatiuh, de Ejecatl, que es el dios del viento, y Tonatiuh, que es el sol. Dicen los aztecas que esta raza fue arrasada por fuertes huracanes, pero la palabra huracán en náhuatl y en maya se refiere a la divinidad, al corazón del cielo, como le llamara en el Popol Vuh de los mayas, es decir, a Chipí, Caculhá, a Raxá, Caculhá y a Caculhá, que es el corazón del cielo, que es la Trinidad entre los mayas, queriendo decir con esto que los de la segunda raza tampoco se degeneraron, fueron arrasados por el viento del espíritu, es decir, que encarnaron a su propio ser interior profundo. Eso fueron las primeras 2 razas. De estas 2 razas hay testimonios como en la Piedra del Sol, como en las escrituras mayas, egipcias, incas y de todo el mundo, pero vestigios físicos no hay porque se desarrollaron en las dimensiones superiores de la naturaleza. La primera raza física fue, o sea, en el mundo tridimensional, fue la raza Lemur. Estamos hablando de hace más de 25 millones de años. Eso de que el ser humano haya aparecido apenas hace 1 millón de años y producto de la evolución, bueno, pues sencillamente no corresponde a estas enseñanzas de la gnosis. Son enseñanzas que nos da la antropología moderna, pero que en modo alguno vienen a satisfacer tantas inquietudes que hay en el mundo. Así que los aztecas hablan de la raza Lemur como este tercer sol que fue arrasado, nos dicen los aztecas, por lluvia de fuego. Eso es lo que se afirma para la destrucción de esta tercer raza. Esta tercer raza ya se degeneró, no tanto como nosotros, pero sí se degeneró y fue destruida a través de 10,000 años de incesantes terremotos y de volcanes. Así que la destrucción no crean que es de un día para otro.
esa fecha tan sonada del 2012. Y nosotros desde mucho tiempo atrás afirmábamos junto con el Maestro Jesús que el día y la hora nadie la sabe. Así que definitivamente los mayas no se han equivocado, pero esa información que sacaron fueron meras especulaciones de personas por ahí. Eso es todo. Así que nada tiene que ver con esto. De hecho, la fecha 4 temblor o cuarto movimiento al que se refiere la piedra del sol, en la cual serán destruidos los hijos del quinto sol, no es una fecha cronológica. Nos afirman los aztecas que la cuarta raza, los atlantes o Atonatiuh, de Atl, agua, y Tonatiuh, sol, el sol de agua, fue destruida por un gran diluvio universal. Así que todo esto es muy interesante porque el diluvio universal no solamente está entre los aztecas, sino los hebreos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la historia de Noé, pero se encuentra entre los habitantes de Norteamérica, entre los griegos, en la India milenaria. Noé en la India se llamó el Manu Vaisvasvatas. Bueno, pues recibe muchos nombres, ¿no? Mochabá, Deucalión, Tespio, Coscoc y decenas de nombres más. Ese mensajero, ese salvador de la antigua raza atlante, que fue a informarles a los degenerados atlantes que estaba a punto de destruirse esa raza. Nosotros mismos somos causantes de todo ello, y entonces vino los hijos del quinto sol. Nosotros somos los hijos del quinto sol. Tenemos aproximadamente aquí en la Tierra 1.000.000 de años, la quinta raza nada más, y definitivamente estamos a punto de destruirla, estamos a punto de acabar con esta raza. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es la fecha? No se sabe, pero por todos los signos que nos hablan las diferentes culturas, estamos en los tiempos del fin. De hecho, comenzaron los tiempos del fin desde el año 1950, o sea que tenemos ya décadas en los tiempos del fin, y esto lo demuestra todo lo que vemos en nuestro entorno. Todo lo que vemos en nuestro entorno es el espejo en donde debemos de vernos, de cómo estamos. Presumimos de supercivilizados, pero hay matanzas, hay hambre, hay guerras, hay contaminación, se están acabando las especies, está un descontrol total en toda la naturaleza, pero nosotros somos los causantes de todo ello. Y luego, pues bueno, pues hay que poner especial atención en las palabras del calendario azteca cuando afirman que los hijos del quinto sol seremos destruidos por fuego y por terremotos. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, pues amigos, ahora estamos en la época de la informática, de que hay muchísima información accesible para todo el mundo. Basta con que ustedes hagan una búsqueda en los medios de información de cómo se han venido incrementando los volcanes en los últimos años. Por ejemplo, hagamos un estudio de unos 50 años a la fecha de los volcanes, o 100 años, es muy fácil esto, los últimos 100 años de volcanes, cómo se han venido incrementando en número en todo el mundo y en intensidad. Lo mismo los terremotos, cada vez hay más terremotos, cada vez hay más situaciones de gravedad en el mundo, como la que pasó en Chile en el 2010 o en Japón en el 2011. Bueno, a cada rato hay temblores por todo el mundo, pero estos nos han indicado que se está agravando la situación. Así que si uno hace un estudio comparativo de los temblores que han existido en los últimos tiempos, se dará cuenta, sin lugar a dudas, que las palabras del calendario azteca se están cumpliendo. Los hijos del quinto sol seremos destruidos por fuego de los volcanes y por terremotos. Esas son unas palabras tan tremendas que están aquí en la piedra del sol. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues esta información no aparece
en ninguna revista científica, no aparece en ninguna enciclopedia, no aparece en ningún centro astronómico. Esta información pues se entrega aquí en la enseñanza gnóstica, no hay ningún respaldo científico de ello, pero definitivamente, sea como fuera, los terremotos se están incrementando y los volcanes también. Esa es una gran realidad, aunque no consideren que, como nosotros en la Gnosis afirmamos, que viene en el espacio, en el universo, un gigante de los cielos llamado Hercólogos. Este planeta al que hacemos referencia no es un planeta dislocado, es un planeta que viaja en torno a un sol, el sol Tilo o Tilar, tiene su juego de planetas y uno de ellos es Hercólogos. Hercólogos es el gigante de ese sistema solar, así como aquí Júpiter es el gigante entre los planetas de nuestro sistema solar, pues así es Hercólogos, y cada 25.968 años terrestres se acerca a la órbita de nuestro sistema solar. Cada 25.968 años es obligado su paso, el de Hercólogos, por nuestro sistema solar. Se aprovecha este acontecimiento cósmico que sucede cada año sideral, y cuando una humanidad se encuentra degenerada, sirve para dar una limpieza a la tierra. Si la humanidad no está degenerada, toda la humanidad, aunque sean millones de millones de millones, todos se van a lugares seguros a que este acontecimiento suceda y sencillamente empieza un nuevo año sideral. Esto es una costumbre muy similar a la que se encontraba aquí en México con el ritual del fuego nuevo. Se subían al Cerro de la Estrella y sabían que cada 52 años era un siglo entre los aztecas, y cuando pasaba en el cenit las cabrillas o las pléyades, quería decir que los dioses les habían dado un nuevo siglo de vida. Para esto rompían todo, quemaban todo y esperaban ansiosamente que pasaran las cabrillas, y cuando pasaban era júbilo, se renovaba el fuego, se renovaba todo y empezaba todo otra vez. Bueno, pues así sucedía, así sucede en realidad, pero cada 25.968 años. El acercamiento de este gigantesco planeta, que es aproximadamente unas 1.200 veces, Júpiter es unas 1.200 veces más grande que la Tierra, pues Hercólogos es unas 6 veces más grande que Júpiter. Nomás imagínense esta gigantesca mole, este gigantesco planeta que se acerca vertiginosamente a nuestro sistema solar. Claro que tiene su fuerza electromagnética, y en el máximo acercamiento de Hercólogos al sistema solar, bueno, pues hace que los ejes de la Tierra cambien su posición. La Tierra tiene muchos movimientos, los más conocidos son el de rotación sobre su propio eje, el de traslación alrededor del Sol, el de balanceo, que aparte de girar hace como un trompo, pero amigos, tiene un cuarto movimiento que la piedra del Sol dice, o está representado con la fecha 4 movimiento. No está diciendo que en tal año va a ocurrir una catástrofe, no, lo que está diciendo es de que los hijos del quinto sol, así como vamos de degenerados, así como vamos en esa escala, en el próximo acercamiento de Hercólogos, en su máximo acercamiento, cuando haga el cuarto movimiento de la Tierra, que es el cambio de ejes, pues entonces esta humanidad será destruida. Pero repetimos, no es de un día para otro, esto se procesa en décadas o en siglos o en miles de años, como fue en la Lemuria. En la Lemuria se destruyó a través de 10.000 años de incesantes terremotos y volcanes. Esto no es como que hay que esperar el año nuevo y se acabó. No, amigos, hay que ser más comprensivos, hay que ser menos fanáticos, hay que ser menos ignorantes. Necesitamos poner más el corazón en todas estas cosas.
Así que si bien muchos rechazan la idea de Hercólogos, pero bueno, pues que la sigan rechazando, eso no es ningún problema, con tal de que uno acepte que se están incrementando los volcanes y los terremotos, bueno, pues es suficiente como para darnos cuenta que estamos en los tiempos del fin, que estamos en esos tiempos tan anunciados por todas las culturas del planeta. ¿Cuándo es? Pues no sabemos, puede ser dentro de 100 años o dentro de 500 años. ¿Cuándo es? Pues no se sabe, pero hemos entrado a los tiempos del fin y es indispensable que uno se ponga a trabajar, a echarle todos los kilos, a ponerle todo el entusiasmo para transformarse, porque no hay tiempo que perder. La verdad es de que todos los acontecimientos que rodean el mundo nos indican que los tiempos del fin han llegado. Con respecto a esto, Miguel de Nostradamus, ese astrólogo francés, médico, que hiciera las centurias, nacido en 1503 y muerto en 1566, de él nadie se ha podido burlar, todo lo que ha dicho se ha cumplido, profetizó la Alemania de Hitler, le llamó a Hitler Hister y profetizó a Napoleón y habló de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, habló de globos espantosamente horribles, dentro de ellos la muerte escondida, lluvia gelatinosa hará las tierras inicuas. O sea, nos está hablando de las bombas atómicas y de las lluvias radioactivas. Obviamente, Miguel de Nostradamus hizo famoso por aquella cuarteta en donde profetiza la muerte de Enrique II. Sí, se hizo famoso por esa cuarteta porque habla que se iban a enfrentar dos leones, el león joven al viejo vencerá en campo bélico por duelo singular, de las fuerzas de combate una quedará y la otra morirá de muerte cruel. Pues sí, hubo un torneo amistoso, aquellos de lanzas, de caballería, se rompe la lanza de león joven, el conde de Montgomery, y se clava en el ojo de Enrique II y pues de las fuerzas de combate una quedará y la otra morirá de muerte cruel. Todavía en el lecho de agonía maldice el rey Enrique II a Nostradamus al ver el alcance de su profecía. Bueno, pero no, con respecto a los tiempos del fin, nos dice Nostradamus, en el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del cielo un gran rey del terror. Repetimos las fechas que hablan estos grandes iluminados, pues normalmente son simbólicas, son como parábolas que hay que saber comprender y entender, que no hay que tomar literalmente. De cualquier forma, desde el año 1966 se han escapado por allí algunas noticias de un gigantesco planeta que se acerca. Indudablemente de esto tiene que haber censura, porque la gente no está preparada para este tipo de noticias. Pues la gente que asiste a estas clases sí, ya tiene cierta madurez. El mismo hecho de interesarse por estos temas es porque tiene una madurez espiritual. Así pues, el mapa que les enseñábamos en la diapositiva anterior, de hecho, es sacado de una hemeroteca, es de carácter oficial, aunque pues haya tanta censura con respecto a este tema. Así que no les extrañe estas palabras de Nostradamus. Y luego dice, bueno, en base a esta profecía muchos creyeron que Nostradamus decía que en el 99 era el fin. En la Gnosis, desde muchas décadas antes se afirmaba que no era en 1999. Eso es la fecha que daba Nostradamus, pero no decía específicamente que fuera el fin. Lo que sí dice Nostradamus, y lo menciona aquí, es a un eclipse de sol sucederá el más oscuro y tenebroso verano que jamás existió desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo. Y desde ahí hasta este día nos habla. Según los cálculos que hacen los estudiosos, Hercólogos se interpondrá entre la tierra y el sol y creará una oscuridad tremenda, como dice Nostradamus. Se sucederá el más oscuro y tenebroso
verano que jamás existió, desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, sabemos por la Biblia que se habla de eso, y desde ahí hasta este día. Y eso será en el mes de octubre, cuando se producirá una gran traslación. Vean cómo está hablando de ese cambio de ejes de la Tierra. No es la primera vez que sucede. Los geólogos han encontrado carbón vegetal en Siberia, por ejemplo, y esto nada más es resultado de una exuberante vegetación. No hay otra explicación. Esto quiere decir que los polos en un tiempo fueron parte del Ecuador, y lo que es ahora el Ecuador va a formar los polos. Hay cambio de ejes de la Tierra. Sucederá nuevamente ese cambio de ejes de la Tierra cuando exista el máximo acercamiento de Hercólogos. Así será. Por eso dice Nostradamus, cuando se producirá una gran traslación, de modo que creerán que la Tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas eternas. Así que pues esto es motivado por el tamaño de Hercólogos, gigante, su fuerza electromagnética. Conforme se vaya acercando, está haciendo, bueno, se combina con todas las barbaridades que hacemos ahorita aquí en la Tierra, eso de estar sacando el petróleo a diestra, a siniestra, sin tener un cuidado con la naturaleza. Se habla mucho de la sustentabilidad, pero sacamos el petróleo, sacamos el agua, y obviamente en esos lugares en donde se ha sacado el petróleo y el agua, indudablemente ya no hay la presión que ejercía ese elemento ahí, y claro, la Tierra tiene que reacomodarse. Así que esa sobreexplotación que tenemos de los minerales, del petróleo y del agua, a la par de todas las barbaridades que estamos haciendo con las explosiones atómicas, con los experimentos nucleares, con nuestras mismas emociones negativas y nuestras pasiones lujuriosas, bueno, todo esto afecta a la Tierra, todo esto está afectando las placas tectónicas, las grietas submarinas. Bueno, pues todo interviene en esta situación. Dicen que cuando hacen un experimento nuclear no pasa nada, mas sin embargo, si ustedes ponen un poquito de atención, cuando hagan un experimento nuclear, no importa quién sea, y se fijan unos días o meses después, hay terremotos por todas partes, pero no pasa nada. Y esos terremotos no fueron causados por los experimentos nucleares, así nos lo afirman. Pero todo tiene que ver, todo se está afectando. Y ahora, la fuerza electromagnética de este gigantesco mundo, al irse acercando, pues obviamente hará que el fuego líquido del interior de la Tierra salga y se produzcan más volcanes, como lo está sucediendo, y se incrementen los terremotos. Y entonces las palabras del calendario azteca se cumplan, que los hijos del quinto sol seremos destruidos por fuego y por terremotos. Santa Odelia, una princesa alemana nacida en el año 660, hizo varias profecías también. Al ser alemana, profetizó la Alemania de Hitler con mucha exactitud y dijo: extraños monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror. Nos habla de los tiempos finales de la humanidad. Bueno, pues esto es algo ya muy común en estos días, que extraños monstruos, como los mencionara Odelia, en el año 660, estamos hablando de eso, donde no había submarinos. Bueno, pues esos submarinos son extraños monstruos que salen del mar a esparcir el terror. Y nos habla de las bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Nos dice: se verán prodigios en el oriente y una gran nube negra esparcirá la desolación. O sea, vean cómo se ha venido uno como humanidad yéndose en involución, en decadencia de todo. Estamos avanzando en tecnología, pero estamos disminuyendo en moral,
en ética, en valores, por más que presumamos de fraternidad y de amor y no sé qué tantas otras cosas, estamos más mal que nunca. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y el Chilam Balam, que es el libro profético de los mayas, es una joya del pueblo maya, igual que el Popol Vuh. Tienen conocimientos increíbles, les recomendamos mucho la interpretación esotérica del segundo libro del Popol Vuh que encuentran en nuestro portal con el título de Enseñanzas Secretas del Popol Vuh. Van a encontrar ahí que los mayas no eran tontos, que eran grandes sabios. Y el Chilam Balam es un libro profético. Chilam Balam, Balam quiere decir jaguar o profeta. El Chilam Balam es un libro de profecía y nos dice que la historia de la humanidad se divide en 13 catunes. La palabra catún tiene una interpretación en años, pero nada tiene que ver con estos catunes. Estos catunes son periodos de actividad humana no determinados por el tiempo, sino por la actitud humana. Aquí volvemos a que los mayas no dieron una fecha para el fin de la humanidad, porque ésta puede acelerarse o puede atrasarse. La venida de Hercólubus no, esa es matemática. Cada 25.968 años aparece. ¿Cuándo es? Pues no sabemos, no tenemos el año en que aparecerá, pero podría ser que la humanidad para ese tiempo en que existe el máximo acercamiento de Hercólubus ya no exista nada, porque uno está destruyendo su mundo, está destruyendo la sociedad. Así que el fin de la humanidad puede acelerarse o puede atrasarse, pero no Hercólubus. Así que estos periodos de tiempo están marcados por catunes, así se les llama, pero es la actividad humana. Y nos dicen que el catún 13 será en donde sea el fin de la humanidad. Una vez se le preguntó a un anciano que cuándo sería el catún 13 y que si su hijo lo vería. Eso se preguntó hace como 40 años. Y dijo, no, mi hijo no lo verá, tu nieto lo verá. Dice, sí, mi nieto lo verá. Eso mencionaba. Afirman que comenzará el catún 13, el periodo de tiempo en donde será el fin de la humanidad, en el 2040 o 2043. Fíjense, no estamos diciendo, por favor escuchen, no estamos diciendo que en el 2040 sea el fin de la humanidad. Estamos afirmando, de acuerdo con los matemáticos mayas, que el catún 13, que está en el Chilam Balam, que es cuando va a ser el fin de la humanidad, en ese periodo comenzará a partir del 2040 o 2043, que a partir de ese momento, pues en cualquier instante será el fin. Bueno, eso dicen los mayas. Y esta profecía dice que es el 13 Ajaucatún, que es donde será el asiento del 13º catún, y dice, se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra. O sea, todos esos que se creen tan poderosos que gobiernan la tierra no van a servir para nada. Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios nuestro Señor. Se volteará el sol. Otra vez nos habla lo mismo que Nostradamus. Se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y por las piedras. Es el dolor tan intenso que va a existir y que ya hay. Y luego está de acuerdo con Nostradamus, porque Nostradamus dice también en una de sus cuartetas que un gran incendio aparecerá. Y el calendario azteca dice que seremos destruidos por fuego y por terremotos. Y los mayas dicen, y entonces arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Así que están de acuerdo con ese incendio universal. Si el volunticú, dicen los mayas, o periodo de tiempo de la Atlántida fue destruida por agua, ahora seremos destruidos por fuego. Será el tiempo en que se alcen los hombres de los 2 días, en el rigor de la lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza.
Sí, la degeneración sexual está alcanzando límites insospechados. Y lo peor de todo es de que lo justificamos por todos los medios, a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel de todos lados. Pero la barbarie está por todas partes. Dedicados serán nuestros infantes a la flor de mayo. Sí, era un tipo de sacrificio que existía antiguamente. Obviamente nos está hablando del aborto que ahorita está popularizado y que se dice que está bien, que no pasa nada. Claro que sí pasa. Claro que todo esto afecta en lo que nos está sucediendo. Indudablemente que el hecho de que no haya nacido no quiere decir que no sea una vida. Desde que el espermatozoide se une con el óvulo, desde ese momento la esencia está conectada a la célula germinal. Así que pues nos dicen, el Chilam Balam, dedicados serán nuestros infantes a la flor de mayo y no habrá bien para nosotros. Eso nos dice el Chilam Balam. Y nos vamos a la Biblia, con Isaías, nos dice que se hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por causa del furor del Señor de los ejércitos. Y nos dice pues que se moverá. Y luego nos dice en otra de sus versículos, la tierra se tambaleará como un hombre ebrio, será descoyuntada, caerá y nunca más se levantará. Sí, la tierra, pues con los efectos hercólogos, se va a tambalear como un hombre ebrio y la humanidad caerá y nunca más se levantará. San Pablo en su epístola 2 nos dice, antes de la segunda venida de Jesús, que esta segunda venida de Jesús no es física, de hecho, nos dice, vendrá la apostasía, o sea, la negación a los principios divinos. Sí, hoy nos burlamos de los ángeles, de Jesucristo, de la divinidad. Sí, somos gente que estamos en plena apostasía, o sea, la negación a la religión, la negación a lo espiritual, la negación a lo divino. El hombre de pecado, o sea, nosotros, el hijo de perdición, toda la humanidad entera, el cual se levanta sobre todo lo que se llama Dios o se adora. Sí, estamos aplastando la naturaleza. La naturaleza es la divinidad. La naturaleza es Dios. Es perfecta la naturaleza. Pero nosotros queremos corregirle la plana a Dios. Desde hace muchos años, con los injertos, ahora con los transgénicos. Pero logramos mazorcas de maíz bien grandes, pero sin ese principio vital que tenían las mazorquitas chiquitas. Logramos manzanas que son una vista al paladar, pero uno las muerde, no que van a saber esas manzanas chiquitas, esos duraznos que antes uno guardaba en su chamarra y quedaba la chamarra oliendo por semanas a olor a durazno. Ahora no, todo está adulterado. Fíjense, somos el hijo de perdición, el cual se levanta sobre todo lo que se llama Dios o se adora. Se asentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios. O sea, somos todos nosotros, todos. ¿Qué caso tiene que le echemos la culpa a los gobernantes, si los gobernantes son la extensión de nosotros? Ahorita está muy de moda XX gobernantes, y lo criticamos a más no poder, pero no es más que la reflexión de lo que somos nosotros. Si queremos cambiar los gobiernos, tiene que cambiar el individuo. Si no cambia el individuo, no cambian los gobiernos. Así que todos nos estamos queriendo parecer a Dios. Esa es la triste realidad. Y San Pedro en su epístola segunda nos dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie lo sabe. ¿Acaso ustedes saben cuándo vienen los ladrones? No, hombre, pues nos estudian muy bien. No sabemos cuándo van a venir, así no se sabe. No hay un lugar en donde esté escrito la fecha, no, ni cuánto falta tampoco, nadie lo sabe. Como ladrón en la noche va a venir, pero en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se desharán.
Así que San Pedro también está de acuerdo con los mayas, con los aztecas y con Nostradamus. Y la tierra y todas las obras que en ella hay se quemarán. Joel, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor y los cielos y la tierra se estremecerán. Claro, no falta el Apocalipsis porque ahí se nos habla de los tiempos del fin, aunque nadie lo queremos entender. Y nos dice San Juan en el Apocalipsis, hubo un gran temblor de tierra, y el sol se oscureció y la luna tornóse como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera echa de sí sus higos fuertes, sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte, y el cielo retiróse, los muertos y las islas movieron de sus lugares, y los reyes de la tierra y los ricos se escondieron en las cavernas y rocas de los montes y decían, caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del Cordero, porque es llegado el gran día de su ira. Eso nos dice el Apocalipsis de San Juan. O sea, no va a importar el dinero que tengamos ni el poder que tengamos. Bueno, en realidad no importa. Pero nos da unas claves muy interesantes. El Apocalipsis nos habla del anticristo. Ya le queremos echar la culpa al líder religioso de aquel lugar o al líder político del otro lugar, que ese es el anticristo. No, amigos. Nos dice el Apocalipsis de San Juan, nos da unas claves para interpretarlo. Nos dice, cuyo número de la bestia es 666. Ese número lo tenemos todos. Cabalísticamente, 6 más 6 más 6 es 18. Y en Cábala, el 18 es el número de los enemigos ocultos. Y los enemigos ocultos es el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la vanidad, la soberbia, el engreimiento, todos esos yoes que cargamos. ¿Quién de nosotros no tiene lujuria? ¿Quién de nosotros no es orgulloso? ¿Quién de nosotros no es perezoso? Por lo tanto, extendemos la pregunta. ¿Quién de nosotros no tiene la marca de la bestia cuyo número es 666? Y el diablo que engañaba a la humanidad, haciendo prodigios engañosos, un falso profeta. ¿Quién será? ¿Será el líder del país XX? ¿O el líder religioso YY? No, amigos, es la ciencia. No estamos en contra de la ciencia, pero la ciencia desprovista de espiritualidad. Fíjense, la palabra anticristo. Anti quiere decir en contra. El Cristo en contra de lo espiritual. Normalmente cuando uno es muy adentrado a la ciencia, se divorcia de lo espiritual. Y como falta una ética en la ciencia no es mala, pero cuando falta una ética en la ciencia, entonces se utiliza con propósitos negativos. Basta recordar que los mejores científicos de la Tierra y los técnicos, los más inteligentes, están de una u otra manera relacionados con asuntos bélicos. Fíjense lo que es la ciencia desprovista de espiritualidad. ¿Y quiénes de nosotros no formamos parte de la ciencia? Todos formamos parte de la ciencia. Cuando uno se divorcia de los principios espirituales es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Acaso no hace prodigios engañosos? Sí, que la curación de no sé qué enfermedad y que ya se puede hacer no sé cuántas cosas, pero son engañosas porque a pesar de tanto pompo y platillo de que anunciamos que ya curamos un montón de enfermedades, de todos modos se mueren millones de personas de enfermedades. Entonces, ¿para qué presumimos tanto? Si de todos modos se está muriendo la gente, son prodigios engañosos. Dice, toda rodilla se le hincará. ¿Quién duda de la ciencia materialista? ¿Quién de nosotros dudamos de la ciencia? No estamos en contra de la ciencia. Aclaramos. La ciencia unida al espíritu pues nos produce resultados formidables. Pero la ciencia desprovista de espiritualidad, vean en qué camino nos lleva. Vean dónde hay un río limpio ya. Vean nuestra atmósfera. Vean cómo está China, cómo está el Distrito Federal, la Ciudad de México, en la República Mexicana. ¿Cómo está? Ya no se puede ni respirar bien.
El smog es tremendo y está causando muchas enfermedades. Eso es la ciencia desprovista de espiritualidad. Vean las grandes fábricas, cómo van los desechos tóxicos a los ríos. ¿A quién se le ocurre eso? A los océanos, a los mares, que son la fuente de la vida, solamente a nosotros. Ese es el anticristo cuyo número 666. Eso somos nosotros. Hay una profecía tremenda que viene a reunir todo esto. Y está atribuida a Melquisedec. En el Tíbet hizo una profecía hace mucho tiempo. Y dice, ¿quién es Melquisedec? Es el genio de la tierra, el rey del mundo, el que gobierna la tierra, el que gracias a él la tierra sigue su curso alrededor del sol. Ese es Melquisedec. Muchas tradiciones esotéricas lo mencionan, la Biblia también lo menciona. Y dice, los hombres, mejor dijéramos los mamíferos racionales, o sea nosotros, los animales intelectuales, cada vez más olvidarán sus almas para ocuparse solo de sus cuerpos. Pues claro, si nosotros los invitamos a una conferencia en donde se hable de cómo desintegrar defectos, bueno, pues asistirán unas cuantas. Pero si los invitamos a una conferencia de cómo adelgazar y cómo lucir el cuerpo, pues ahí estaremos muchos. No estamos diciendo tampoco que no haya que cuidar el cuerpo, hay que cuidarlo. Pero otra cosa es lo que dice Melquisedec, cada vez más olvidarán sus almas. Tiene que haber un equilibrio entre el alma y el cuerpo. Pero nosotros estamos cumpliendo las palabras de Melquisedec. Cada vez más nos olvidaremos más de las almas para ocuparnos solo de nuestros cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra. Pues eso lo vemos en todos lados. Todos nuestros presidentes, gobernantes, hay corrupción increíble, por eso los países andan como andan. Y somos los culpables todos, porque todos somos corruptos, todos somos mentirosos. Si un estudiante hace trampa para pasar el examen, ¿no hay corrupción ahí? Sí, en todo hay corrupción, todos somos parte de esa corrupción. Y lo dijo Melquisedec, la mayor corrupción va a reinar sobre la tierra, los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos. Eso lo estamos viendo en todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Que en la escuela fulana de tal, en tal país, un joven mató a tantas personas. Que un coche bomba, que un suicida, que tanta cosa, tanta barbarie. Los hombres se asemejarán a las bestias feroces sedientas de la sangre de sus hermanos. La media luna se apagará. Los países de la media luna, cayendo sus adeptos en guerra perpetua, ya lo vemos desde hace décadas, caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí. Las coronas de los reyes, grandes y pequeños, caerán. Sí, esos que se creen que tienen todo el poder, bueno, no será más. Poco a poco la misma naturaleza lo quitará. Caerán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 en Cábala son pruebas, es dolor, es sufrimiento. Estallará una terrible guerra entre todos los pueblos, la tercera guerra mundial. Si las primeras dos fueron espantosas, la tercera va a ser horrible. Los océanos rugirán, la tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas. Pues claro, con tanto proyectil atómico que hay. Desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros. Y después de eso, ¿qué quedará? El hambre, la enfermedad. Crímenes no previstos por las leyes están apareciendo. Nos dice, no vistos ni soñados aún por los hombres. Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también. Los olvidados, los perseguidos se ergirán, después se atraerán la atención del mundo entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles, montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas. Esto es por
que vamos a entrar a unos anillos energéticos del Solazione, y montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas, la tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y de la humillación, de las humillaciones por el hambre, la peste y la muerte. Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro. Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego. Vean cómo aquí Melchizedek, el rey del mundo, también nos habla de ello. 1, 2, 3, de cada 10,000 hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Pues sí, después de las radiaciones atómicas que va a haber por todos lados, globos, como dice Nostradamus, espantosamente horribles, con la muerte escondida, lluvias gelatinas que harán las tierras inicuas, así nos dice Nostradamus. Bueno, pues aquí lo está diciendo Melchizedek. Y esos hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne desafiarán a Dios para combate. La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella. Sobre la tierra vacía, la noche y la muerte. Eso nos dice, ¿no? Pues son tremendas palabras que a lo mejor nos da miedo, pero no hay que tener miedo. El miedo es un horrible obstáculo para avanzar. Eso no lo decimos para que tengan miedo. Eso lo decimos para plantar los pies sobre la tierra y saber en dónde andamos. Y ponernos a trabajar en lugar de justificarnos. Ya basta de justificar tantos errores. Ya basta de decir que todo está bien. El mal está dentro de uno y hay que cambiar. Y dice Melchizedek: entonces yo enviaré un pueblo desconocido hasta ahora, que es el ejército de salvación mundial, el cual con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno de cultivo. Eso es lo que está haciendo la Gnosis. Hablando, a mucha gente le parecen duras estas palabras, pero se necesita arrancar las malas hierbas del terreno de cultivo y del vicio, y conducir a los pocos, porque solamente la Gnosis es para los pocos, no es para los muchos, que permanecen fieles al Espíritu, solamente esos, del hombre en la batalla contra el mal. Esa gente que logre liberarse, que logre emanciparse de sus defectos, fundarán una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las naciones. O sea, la nueva raza que existirá. 2 razas más existirán en la tierra y después del fin de esta aparecerá una nueva raza. La madre Shipton, como le llamaban en el siglo XV en Inglaterra, hizo muchas profecías sobre automóviles y ferrocarriles. Dijo: carros sin caballos correrán y accidentes llenarán al mundo de dolor. Sobre los teléfonos celulares que tenemos ahora, el internet que tenemos, nos dice: los pensamientos irán alrededor del mundo en un tiempo de abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que estamos teniendo ahorita. En eso se basa nuestra conferencia, en esta profecía, porque nos están viendo de todo el mundo, en segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Submarinos debajo del agua, los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y conversarán. Aviones, veremos a los hombres en el aire, en blanco, negro y verde. Y nos dice: la gran catástrofe mundial, el mundo llegará a su fin en 1999. Claro, hemos dicho que estos son simbólicos, son alegóricos, todo esto que dicen estos profetas. Nosotros estamos de acuerdo grandemente con el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Él nos dice claramente: pero de aquel día y de la hora nadie la sabe. Así que por más que nos pregunten al finalizar la conferencia, más o menos se sabe la fecha. Bueno, aquí dice el maestro de maestros, no el maestro fulano, no, sino el maestro de todos los maestros, Jesús de Nazaret. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Fíjense, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe, pero nos dice lo que tenemos que hacer, y en eso se centra nuestra conferencia. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni en qué fecha, ni en qué año, si al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Aquí nos habla de la conciencia dormida el Maestro Jesús. Todos tenemos la conciencia dormida por nuestros egos. Y lo que a vosotros digo, y en eso se sintetiza la médula espinal de esta clase, a todos lo digo, velad. O sea, hay que despertar nuestra conciencia. El Corán nos dice cosas similares. El Corán es un libro maravilloso, extraordinario, que tampoco nadie ha sabido entender. Nos habla de que como uno de los símbolos para los tiempos del fin, la luna se partirá en dos. No habla del satélite geológico, sino nuevamente, como Melquisedec, está hablando de los pueblos que se nombran como los de la media luna. Dice que cuando toque la trompeta por primera vez, la tierra y las montañas serán llevadas por los aires y machacadas de un solo golpe. Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos, ese día será el día de lo inevitable. O sea, los efectos destructivos de Hercólogos. Y nos habla que será el juicio final y que quien tenga buenas obras para pesar en la balanza de la ley y de la justicia, pues tendrá una vida agradable, no hay problema. Pero quienes ligeras, porque hoy en día nos preocupamos por el yo, y después yo, y por último yo, y nadie se preocupa por los demás. Así que las tendremos ligeras, pues tendrá por morada la fosa ardiente, nos dice Mahoma en el Corán. Y nos sigue relatando pues todos los efectos destructivos del planeta Hercólogos. Juan el Evangelista también nos dice muchas cosas sobre los tiempos del fin. Nos habla de pájaros de acero desobando huevos de fuego, o sea, aviones echando bombas. Cuando los hombres dominen los aires, ya lo hicimos. Cuando crucen los fondos de los mares, también lo hicimos. Cuando los muertos resuciten, o sea, todos los zombies que andamos hoy en la tierra poblándola, cuando descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no puedan alcanzar las ciudades y de los de las ciudades no puedan huir a los campos, cuando extraños aparatos se vean en el cielo y cosas extravagantes fuesen vistos desde la tierra, cuando las criaturas jóvenes y viejos tuviesen visiones, premoniciones, hicieran profecías, cuando los hombres se dividieran en el nombre del Cristo, cosa que estamos haciendo, cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los cementerios sustituyan las poblaciones de las ciudades, cuando los hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a la bestia, que es lo que estamos haciendo en estos días, adorando a la bestia cuyo número es 66, entonces los tiempos son llegados. Eso nos dice Juan el Evangelista. En una ocasión, un gran maestro se le informó que el fin sería en el año 2500. Esa es otra fecha cabalística. Cuando uno escucha una cosa así, dice, 2500, pues todavía falta. Hay que darle rienda suelta a la hilacha, pues no hay problema. Mas, sin embargo, todo esto tiene un simbolismo cabalístico, como todas las fechas que dan los grandes maestros. No son fechas cronológicas, son símbolos como el Catún 13. Cuando la humanidad actúe de tal forma, es cuando son los tiempos del fin. Si asociamos esta fecha del 2500 con los sellos del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta por qué se habla del 2500. 2 más 5 más 0 más 0 es el 7. Cuando se rasgue el séptimo sello del Apocalipsis, es el fin. Cuando lleguemos a cierto punto de degeneración, es el fin. Eso es todo. Así que, nos dice San Pablo, no menosprecéis las profecías, agarrar de ellas lo bueno. O sea, no hay que menospreciarlas, tampoco hay que ser fanáticos. No se trata de dejar la escuela, no amigos. Eso de que ciertos estudiantes de Gnosis jóvenes digan, después de esta conferencia, pues ¿para qué estudio? Si ya estamos en los tiempos del fin. Eso sería un desatino, dejar sus carreras, sus estudios. No, amigos, no estamos hablando de eso. En el fondo, a lo mejor lo que quieren es justificar su haraganería para estudiar. No, hay que seguir haciendo lo que hacemos, pero hay que buscar un equilibrio entre el alma y el espíritu para que no se siga haciendo lo que dice Melquisedec,
se ocuparán más de sus cuerpos y se olvidarán de sus almas. Necesitamos nosotros que exista un equilibrio. Si dedicamos 8 horas para el cuerpo físico, ¿por qué no vamos a dedicar aunque sea 1 o 2 horas para el espíritu, para el alma, para la muerte de nuestros defectos, para la autoobservación psicológica, para ayudar a nuestros semejantes? Esa es la idea, amigos. Velad, como dice el Maestro Jesús. Despertad la conciencia, porque estamos bien dormidos como piedras, para que no nos agarre con la conciencia dormida, o sea, durmiendo. Bien, amigos, pues esta es nuestra clase. Como bibliografía, pues les vamos a sugerir la lección número 13 del curso de Gnosis de Antecámara, que tiene 40 lecciones. La lección 13 pues nos habla de todo este tema maravilloso de los tiempos del fin. Bien, amigos, pues hasta aquí nuestra clase. Si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta, pues con gusto vamos a atender las inquietudes que tengan sobre este tema. Claro, no vayan a preguntar si dentro de un mes va a venir Hercólogos. No sabemos cuándo vendrá Hercólogos, cuándo sea la fecha de los tiempos del fin, no lo sabemos. Entre más nos degeneremos, pues más pronto va a ser. Eso es todo. Entre más ganas le echemos, pues entonces, pues esto se podría atrasar. Eso depende de nosotros. Todo depende de la conducta de uno. Ahí radica todo. Así que hay que echarle pues muchas ganas. En lugar de echarle la culpa a los demás, pues hay que ponernos a trabajar sobre sí mismos. Esa es la idea. Bueno, nos dice Carlos Rea y Lupita Inclán, muchas gracias por la videoconferencia, buenas noches. María del Carmen Martínez, muchas gracias, muy interesante la conferencia, buenas noches. Mariano, ¿aún tenemos tiempo para autorrealizarnos o no? ¿Es necesario eso para evitar los mundos infiernos? Gracias, Mariano. Volvemos a insistir, no sabemos el día y la hora, nadie la sabe. Uno tiene que poner el empeño en trabajar como si este fuera el último día de la existencia, aunque sea dentro de 500 años. Si no trabajamos hoy, no vamos a trabajar mañana. Si no trabajamos en esta vida, tampoco vamos a trabajar en la próxima existencia. Así que el trabajo es hoy. No debemos de caer en la enfermedad del mañana. No debemos de pensar en el tiempo, porque el tiempo no sabemos cuánto tiempo tenemos. No es necesario que venga Hercólogos para que se acabe nuestro tiempo. Ahí está el famoso señor que fue a las cataratas del Niágara y se echó en un barril, y fue a los montes Himalayas, y fue a muchas partes del mundo. Se le invitó a Nueva York a dar una conferencia sobre todas sus proezas, y allí en Nueva York se resbaló en una cáscara de plátano y se murió. No sabemos cuánto sea, no sabemos, Mariano, si nos da una enfermedad y en una semana estemos muertos, así que nada más tenemos 8 días, o 15, o 1 año, no sabemos. Entonces hay que ponernos a trabajar, eso es todo. El Maestro Jesús nos dice, velad, o sea, a despertar conciencia, que este día sea el reflejo de toda nuestra vida, Mariano, este día. No dejes ocultar el sol si no identificas tus defectos, nos dice la maestra Elena Petronila Blavatsky. Hay que ponerle el entusiasmo, eso es todo. María del Rosario, gracias por la conferencia, saludos. Roberto, muchas gracias por la conferencia. Teresa y Vicente, gracias, buenas noches a todos. Sainz, buenas noches, buena conferencia. Disculpe, hay seres viviendo en Hercólogos, sí. Lamentablemente hay una humanidad como la de nosotros, así que va a ser una doble catástrofe. Dice Nostradamus que durante 7 días arderá y nublado parecerá que hay 2 soles. O sea, va a haber una catástrofe en Hercólogos y una aquí. Va a ser doble, porque tanto la humanidad de Hercólogos como la de la Tierra somos un fracaso. Del sistema solar, nada más nosotros somos un fracaso. En Marte, Venus, Júpiter, que también va a ser afectado por Hercólogos, toda la humanidad será llevada a lugares seguros.
tienen la suficiente capacidad y conciencia para hacerlo. Mariano, excelente conferencia. ¿Qué porcentaje de ego pide la logia blanca para aspirar a formar parte de la nueva raza, la sexta raza? Se pide un 50% de defectos eliminados. Con eso se garantiza el éxodo de esta quinta raza, pero para formar la nueva era se requerirá del 100% de defectos eliminados. Pero aquel que elimine un 2 o un 3%, seguramente se le darán nuevas oportunidades. Si se puede aquí en la Tierra, se darán aquí en la Tierra. Y si no se puede en la Tierra, por los acontecimientos que se avecinen, pues será en otro planeta. Nada más, no tendremos oportunidad los que sigamos con todos nuestros defectos que ahora tenemos y justificándolos como siempre lo hacemos. Alicia, hermosa conferencia. ¿Hay alguna señal de la Tercera Guerra Mundial y qué pasará con México? Bueno, pues no hay ninguna señal para ello. En cualquier momento se desata. Eso es por los asuntos bélicos que todos llevamos dentro. Si Alicia, tú te enojas con tus hijos y con el vecino y con tu suegra y con todo el mundo, a cada rato nos molestamos, pues bueno, es lógico que la humanidad sea igual y entonces depende del estado emocional de la humanidad, depende de la codicia de la humanidad, porque la mayor parte de las guerras tienen su fundamento en el miedo y en la codicia. María Antonieta del Razo, muchas gracias por la conferencia. Buenas noches, Sara. Buenas noches, muy buena conferencia, gracias. ¿Habrá alguna intervención de vida extraterrestre? Sí la habrá, estimada Sara. Vendrán a sacar la semilla, lo más elegido, lo más escogido, para formar la futura raza. No van a pedir credenciales de gnósticos, así que pues olvídense de eso. No es formar parte de un instituto. No crean que van a venir los extraterrestres. A ver, Sara, saca tu credencial de estudiante de antecámara del Instituto Cultural Quetzalcóatl. No, lo que verán estos seres, no solamente extraterrestres, sino saldrán los hombres de la galaxia azul y saldrán los habitantes de la primera raza que están aquí en la Tierra, los maestros, vendrán a sacar lo selecto. Como tienen facultades maravillosas, por ejemplo, en el aura se puede ver, si la tenemos rojo sangre, pues es que somos muy lujuriosos y así estamos. Si la tenemos negra, es que somos bien corajudos y enojones. Ira, odio es lo que nos caracteriza. Si la tenemos rojo centellante, brillante, es que somos bien mentirosos. Si la tenemos amarilla, pues somos muy intelectuales, razonadores. Así son nuestras auras hoy en día. Ni crean que tenemos una aura blanca, no hombre, menos azul, violeta menos, dorada mucho menos, no, negras, grises, rojo centellante, rojo sangre, eso es lo que tenemos. Marisol, muchas gracias por la conferencia. ICQ Tulancingo, muchas gracias, buenas noches. Melvin, me llama la atención la parte que se tocó donde se menciona el que queremos ser iguales a Dios, mas hay documentos bíblicos y otras creencias que somos hechos a semejanza del Padre y tenemos la chispa creadora. ¿Dónde se podría considerar la soberbia? Pues eso, estimado Melvin, no estamos contra esta escritura. El hombre verdadero, el hombre auténtico está hecho a semejanza de la divinidad, pero nosotros no somos el hombre verdadero, nosotros somos animales intelectuales, condenados a la pena de vivir porque el orgullo, la pereza, la gula, la envidia nos separa de la divinidad. Y queremos ser superior a Dios. Ahí está la soberbia, estimado Melvin, queriendo corregir la naturaleza, queriendo corregir lo perfecto. Así es. Uriel, muy buena conferencia, muchas gracias. Benjamín, buenas noches. ¿Existe la posibilidad de evitar esta catástrofe a nivel mundial y salvar al orbe? O sea, si todos pusiéramos de nuestra parte, ¿el planeta cambiaría? Sí. Si todos cambiaríamos, Benjamín, toda la humanidad sería salvada. Hercólogos de todos modos vendría, porque pertenece a la mecánica celeste. Pero toda la humanidad, los millones y millones y millones y millones,
serían llevados a lugares seguros. María Zamarrón, muchas gracias por la conferencia. José Pisa, muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Ese es el mismo planeta X que hablan los científicos? Pues probablemente sí. Estela, gracias, los conocimientos claramente expresados. Solicitamos sabiduría desde Chile, que ahora sufre grandes incendios. Estela Sánchez y María Carmen Espinosa les saludan y agradecen. Bernardo, muchas gracias. Benjamín, y si lograra el mundo despertar conciencia mediante un evento no catastrófico a través de amor o algún catalizador, el que sea, en este caso, ¿cómo se aparecería la sexta raza? Bueno, pues no existe un catalizador para cambiar el mundo. Si no cambia uno por dentro, no va a haber alguna fuerza que lo haga cambiar por fuera. Tiene uno que cambiar por dentro, Benjamín. Hay muchas ideas fantasiosas de que a partir del 2012 vamos a entrar a la cuarta dimensión. Puras teorías consoladoras para evitar el trabajo que se tiene que hacer. Eso es todo. Si toda la humanidad cambiara, si toda la humanidad se transformara, estimado Benjamín, pasaría como en la primera raza. La primera raza no se degeneró, sencillamente los procesos que se viven en la naturaleza van dando cambio a otra raza. Eso es todo. Alicia, que Dios los bendiga. María Canábal, muchas bendiciones por ayudar a la humanidad con la enseñanza. Melvin, muchas gracias y buena vibra a todos. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestra clase. Qué gusto estar con ustedes. Los esperamos